Los sefaradim en Venecia. Creado encima de una laguna, esta ciudad única en el mundo para mí fue y es el lugar que me gustaría de vivir después de mi experiencia de vida de 27 años que pasé en la Suiza visitando casi toda la Europa. No os digo la hermosura de la natura, su clima que parece al de Estambul, la amabilidad de sus habitantes, su arquitectura gótica medieval bien mantenida, sus museos, sus teatros, sus salas de concierto, su cultura especial, uno de los centros de la música clásica barroca y sobre todo sus canales donde las góndolas van y vienen sin mezclarse a los motoscafos de transporte. Ajustaré esto que el sabericio y la fabricación del cristal de los venecianos es famoso en el mundo, la isla de Murano siendo su centro principal. La periodo del siglo XV al siglo XVIII, Venecia, dirigida por los doges, fue la capital del comercio europeo y sobre todo lo que hizo su grandeza fue el comercio con el Levante, a saber, el Imperio Otomano y las Indias. Los doges fueron los dirigentes supremos elegidos a vida por la aristocracia noble de la República, políticamente poderosos, más controlados, responsables de la superioridad marítima en el Mediterráneo de la Marina Venecia entre los años 726 a 1797. Los sefaradíes fueron los primeros a querer venir a vivir en la ciudad, mas el gobierno veneciano, ardor católico, se opuso a que los expulsados judíos y los marranos vengan a establecerse en sus tierras. Mas uno de los primeros que fue capaz de estar por una periodo corta fue don Isaac Abravanel, 1437-1508, que arribó de la isla Golfo en 1503. Mas la situación trocó en el año 1509, cuando los sefaradim y los ashkenazim, los cuales eran llamados Tedeschi, visto la guerra de la Liga de Cambrai, para poder salvarlos fueron achetados a que vivan en la ciudad a condición de ser instalados en una isla llamada Ghetto Nuevo, entornado de murallas donde la noche era defendido de salir. Los judíos podían como oficio solo emprestar dinero y vender ropas de ocasión. El comercio con el Levante era controlado por una chica minoridad de habitantes fina el año 1524, al cual en base de reciprocidad establecida con los otomanos, fue permitido a los judíos de Salónica, de Estambul y de Izmir a venir a establecerse en la ciudad. Así el comercio con el Levante tomó grandes proporciones, enriqueciendo a los sefaradim levantinos, cosas que fue mal visto por los autóctones. Malgrado esto, el Senado defendió la presencia judía y mismo acordó a la comunidad nueva lugares donde vivir. Gracias a esta situación, muchos judíos españoles y marranos toparon el remedio de ir a Estambul, estar poco tiempo y tornar a Venecia como judíos levantinos otomanos. Este tráfico fue escapado cuando el doge Leonardo Donna en 1608 permitió a que los marranos tornen al judaísmo y moren en el gueto al lugar de vivir al seno del pueblo católico. Desde 1589, Venecia, que reconoció a los judíos del Ponán, sefaradim establecidos en ciudades europeas y americanas,
el derecho de vivir y laborar en la ciudad, y con el decreto del gobierno ellos fueron protegidos contra todo modo de acuso de heresia. Los miembros del grupo Los Savis, los cuales hechizaban de las leyes de mercancía del país, vieron a la decadencia del comercio internacional que el elemento judío era muy importante. Venecia reconoció así los Ashkenazim, los Sefaradim levantinos y los Sefaradim del Ponant de ser libres de venir a establecerse en la ciudad. Los Sefaradimes del Ponant, como los del Levante, fraguaron sus sinagogas al seno del gueto y ellos fueron el centro de las organizaciones comunitarias. La generosidad y la vitalidad de estas dos comunidades, una al lado de la otra, se manifestaron a través de asociaciones de hermandad para ayudar a los pobres, a visitar y ayudar a los jazinos, a ocuparse de los huérfanos y de dotar a las hijicas pobres de un ashuar. En partes de publicaciones libros en portugués, en español, al lado de los de hebreo, la regla era de mirar a ayudar los conversos que tornaban al judaísmo y que no conocían el hebreo, de poder meldar y entender los libros de oración. La primera Agadá de Pesach escrita en caracteres latinos fue edita en 1620 a este punto. Muchos judíos de valor arribaron de la península ibérica, vivieron en Venecia en el siglo XVI. Tal Salomón Usque, escribano renomado, que había escrito la pieza de teatro Esther, el cabalista Salomón Moljo, el célebre doctor Amatus Lusitanus, Joseph Nassi y sus dos tías, Donna Gracia y Donna Brianda, donde sus actividades habían hecho bastante ruido en Europa. El rabino Samuel Abuab, nacido de Hamburg, que vivió 40 años en Venecia entre 1650 y 1690, era muy renomado y es que fue el crítico del sabateísmo cuando Natán de Gaza visitó la ciudad. El cabalista poeta Moshe Zacuto, que vivió 29 años en Venecia, el cual es conocido con su obra Tofet Aruch. La figura la más importante fue el doctor Isaac Cardoso, 1604-1683, escribano que había escrito los mejores textos de apología judía, las excelencias de los hebreos. La lista de los personajes importantes judíos que vivieron en Venecia es bastante larga. Aquí me iré de darnos una idea sobre la presencia sefaradí en esta ciudad que dominó siglos el lado oeste de la Adriática.